Nunca olvidaré ese vuelo, el vuelo 237 con destino a Cancún que cambiaría mi vida para siempre. Yo estaba sentada en el asiento 12B junto a la ventanilla mientras Ricardo ocupaba el pasillo. Llevábamos 5 años de casados, 5 años en los que construimos una vida juntos, o al menos eso creía yo. La verdad es que los últimos 2 años habían sido extraños. Ricardo llegaba tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Viajes de negocios que se extendían más de lo necesario. Llamadas que atendía en el balcón, alejándose de mí como si mis oídos fueran peligrosos. Pero yo no era tonta. Nunca lo fui. Todo comenzó hace 6 meses, cuando encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Un recibo de un restaurante italiano al que nunca habíamos ido juntos. La fecha coincidía con uno de esos días en que me dijo que tenía junta hasta tarde. Pude haberlo confrontado en ese momento. Pude haber armado un escándalo. Pude haber llorado y gritado, como seguramente él esperaba que hiciera cualquier esposa traicionada. Pero no lo hice. En cambio, guardé silencio. Me tragué la rabia, el dolor, la humillación y decidí investigar. Si Ricardo me estaba siendo infiel, necesitaba pruebas. Necesitaba estar completamente segura antes de actuar. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Tomás Enríquez, un hombre de unos 50 años con aspecto de haber visto demasiado en su vida. Tenía una oficina pequeña en el centro de la ciudad, llena de archivadores metálicos y un escritorio desgastado. Me costó 3,000 pesos la primera consulta, pero valió cada centavo. Le di toda la información que tenía, los horarios de Ricardo, sus supuestos viajes de trabajo, las direcciones que había logrado anotar cuando revisaba discretamente su celular mientras dormía. Tomás asintió con cada detalle, tomando notas en una libreta vieja con espiral. «Deme 2 semanas», me dijo con voz ronca de fumador. «Si hay algo que descubrir, lo voy a encontrar». Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Seguí mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, me iba a trabajar a la boutique de diseño que mi madre me había dejado como herencia, regresaba a casa, cocinaba la cena, veía televisión con Ricardo como si todo estuviera bien. Él no notó nada diferente en mí. Eso debió haberme dolido aún más, el hecho de que ni siquiera se diera cuenta de que yo estaba destrozada por dentro. Pero mantuve la compostura. Siempre fui buena actuando, desde niña en las obras de teatro de la escuela. Cuando Tomás finalmente me llamó, yo estaba en la boutique arreglando el escaparate. Era un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente el sol entrando por los ventanales, iluminando los vestidos de temporada que acabábamos de recibir. «Señora Castellanos», dijo al otro lado de la línea, «necesito que venga a mi oficina. Tengo información». El corazón se me aceleró. Una parte de mí todavía albergaba la esperanza de estar equivocada, de que todo fuera producto de mi imaginación paranoica. Pero la voz de Tomás no dejaba lugar a dudas. Había encontrado algo. Cerré la boutique temprano ese día. Le dije a Carmela, mi empleada de confianza, que tenía una cita con el doctor. Manejé hasta el centro con las manos sudadas aferradas al volante. El tráfico de la ciudad estaba pesado como siempre, pero apenas lo noté. Mi mente estaba en otro lugar, preparándose para lo que estaba por descubrir. La oficina de Tomás olía a café viejo y tabaco. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con una carpeta manila frente a él. Me invitó a sentarme con un gesto de la mano. No sonrió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. «Lo siento mucho, señora Castellanos», comenzó, empujando la carpeta hacia mí. «Su esposo está teniendo una aventura». Mis manos temblaban cuando abrí la carpeta. Dentro había fotografías, muchas fotografías. Ricardo entrando a un hotel con una mujer. Ricardo besando a esa misma mujer en el estacionamiento de un restaurante. Ricardo tomado de la mano con ella mientras caminaban por un parque. La mujer era hermosa, tenía que admitirlo. Alta, delgada, con ese tipo de belleza pulida que viene de horas en el gimnasio y tratamientos faciales caros. Cabello largo y oscuro, piel bronceada, sonrisa perfecta. Usaba un uniforme en algunas de las fotos, un uniforme de aerolínea. «Se llama Daniela Sotomayor», continuó Tomás, su voz curiosamente gentil para un hombre de su profesión. «Trabaja como sobrecargo para Aerolíneas del Pacífico. Tiene 28 años, soltera, sin hijos. Vive en un departamento en la colonia Nápoles que, según mis investigaciones, su esposo le ayuda a pagar.
Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ricardo no solo me estaba engañando, sino que estaba manteniendo a su amante, con nuestro dinero, con el dinero que yo también ganaba con mi negocio. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, pregunté, sorprendida de lo calmada que sonaba mi voz. Tomás consultó sus notas. Por lo que pude averiguar, aproximadamente 2 años. Se conocieron en un vuelo. Su esposo viaja frecuentemente por trabajo, como usted mencionó. Ella suele estar en los mismos vuelos. No creo que sea coincidencia. 2 años. Llevaban 2 años juntos. Casi la mitad de nuestro matrimonio había sido una mentira. Sentí náuseas, pero las contuve. No iba a darme el lujo de desmoronarme. No todavía. Hay más, dijo Tomás, y su expresión se volvió aún más seria. He estado monitoreando sus comunicaciones como me autorizó. Su esposo y la señorita Sotomayor tienen planes de irse juntos el próximo mes. Aparentemente, él le ha prometido dejarla a usted y empezar una nueva vida con ella. Esas palabras deberían haberme destrozado. Deberían haberme hecho llorar, gritar, romper cosas. Pero en cambio, sentí algo diferente. Sentí una furia fría y calculadora instalándose en mi pecho. Ricardo quería dejarme. Después de todo lo que habíamos construido juntos, después de que yo lo apoyé cuando su negocio casi quiebra hace 3 años, después de que cuidé a su madre enferma durante meses mientras él viajaba, quería simplemente abandonarme por una sobrecargo de 28 años. ¿Tiene pruebas de todo esto?, pregunté. Tomás asintió. Todo está en la carpeta. Fotografías, registros de llamadas, mensajes de texto que pude recuperar, recibos de hotel, estados de cuenta que muestran las transferencias al departamento de ella. Es suficiente para cualquier procedimiento legal que usted quiera iniciar. Pagué a Tomás su tarifa completa más una generosa propina. Ese hombre me había dado exactamente lo que necesitaba. Salí de su oficina con la carpeta manila bajo el brazo, sintiéndome extrañamente empoderada. Tenía información, tenía pruebas, y ahora tenía que decidir qué hacer con ellas. Durante las siguientes semanas, actué como si nada hubiera pasado. Seguí siendo la esposa perfecta. Sonreía cuando Ricardo llegaba a casa, cocinaba sus platillos favoritos. Hacíamos el amor cuando él iniciaba, aunque cada vez se me hacía más difícil no sentir repulsión. Pero por dentro estaba planeando, estaba pensando, estaba preparándome. Investigué a Daniela Sotomayor por mi cuenta. Las redes sociales son una mina de oro cuando sabes dónde buscar. Su perfil de Instagram estaba lleno de fotos en lugares exóticos, siempre perfectamente maquillada, siempre sonriendo. Había fotos de ella en su uniforme de sobrecargo, con comentarios de admiradores diciéndole lo hermosa que era. En algunas fotos podía ver detalles que me confirmaban lo que Tomás había descubierto. Un reloj que yo le había regalado a Ricardo en su cumpleaños, visible en la muñeca de alguien fuera de cuadro. Una toma desde un balcón, que reconocí como el del departamento que Ricardo decía usar para reuniones de negocios. También investigué sobre Aerolíneas del Pacífico. La empresa era propiedad de un consorcio empresarial que incluía a 3 hermanos de apellido Montero. Los Montero eran bien conocidos en los círculos de negocios de la ciudad. Mi padre, antes de morir, había hecho negocios con ellos. De hecho, el mayor de los hermanos, don Alfonso Montero, había asistido al funeral de mi padre hace 10 años. Yo era apenas una joven de 25 años entonces, recién graduada de la universidad, tratando de entender cómo manejar el negocio que había heredado. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea audaz, quizás un poco loca, pero perfecta en su simetría. Si Ricardo quería humillarme, si quería destruir nuestro matrimonio por una aventura con una sobrecargo, entonces yo me aseguraría de que su humillación fuera pública y completa. Busqué en los viejos papeles de mi padre hasta encontrar lo que buscaba. Una tarjeta de presentación de don Alfonso Montero. El número probablemente estaría desactualizado después de 10 años, pero valía la pena intentarlo. Para mi sorpresa, cuando marqué, una secretaria contestó profesionalmente. Oficina del señor Montero, ¿en qué puedo ayudarle? Habla Elena Castellanos, dije con mi voz más segura. Soy la hija de Roberto Castellanos. Me gustaría solicitar una reunión con don Alfonso, si es posible. Hubo una pausa. Luego la secretaria dijo, un momento, por favor. Esperé, sintiendo cómo los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Esto era un riesgo.
Don Alfonso podría no recordarme. Podría no estar interesado en reunirse conmigo. Podría pensar que estaba loca. Pero entonces, una voz profunda y amable habló por el teléfono. ¿Elena? ¿La pequeña Elena Castellanos? ¿Cuánto tiempo? Claro que te recuerdo. Tu padre era un buen hombre, un gran hombre. ¿Cómo puedo ayudarte, hija? Y ahí fue cuando comencé a tejer mi plan. La reunión con don Alfonso fue en su oficina en el piso 30 de una torre corporativa en Santa Fe. El hombre tenía ya sus 60 y tantos años, cabello completamente gris, pero todavía abundante, ojos oscuros y penetrantes que parecían verlo todo. Me recibió con un abrazo paternal que casi me hace llorar. Casi. Pero me mantuve firme. Le conté todo. Le mostré las fotografías, los mensajes, las pruebas de la infidelidad. Le expliqué que Ricardo no solo me estaba engañando con una de sus empleadas, sino que estaba usando dinero de nuestras cuentas compartidas para mantenerla. Le dije que sospechaba que Ricardo estaba planeando dejarme pronto. Don Alfonso escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y suspiró profundamente. «Elena», dijo finalmente, «lamento mucho que estés pasando por esto. Tu padre habría estado furioso. Era un hombre de honor, y habría esperado que tu esposo fuera igual». Hizo una pausa, tamborileando los dedos sobre el escritorio. «¿Qué es exactamente lo que necesitas de mí?» Tomé aire profundo. Necesito su ayuda para darle a Ricardo una lección que nunca olvidará. Una que sea pública, humillante, y que lo haga pensar 2 veces antes de tratar a alguien más como me ha tratado a mí. Los ojos de don Alfonso brillaron con algo que podría haber sido diversión o admiración. «Tienes el espíritu de tu padre, eso es seguro. Dime tu plan». Y se lo dije. Le expliqué cada detalle de lo que quería hacer. Esperaba que me dijera que estaba loca, que era demasiado elaborado, que nunca funcionaría. En cambio, cuando terminé, don Alfonso soltó una carcajada que resonó por toda la oficina. «¡Brillante!», exclamó, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Absolutamente brillante. Y ¿sabes qué, Elena? Voy a ayudarte. No solo porque tu padre fue mi amigo, sino porque la infidelidad, especialmente cuando involucra a uno de mis empleados, es algo que no tolero. La señorita Sotomayor ha violado nuestro código de ética profesional. Las relaciones con pasajeros casados están estrictamente prohibidas. Es momento de que ambos enfrenten las consecuencias de sus acciones». A partir de ese momento, todo comenzó a moverse rápidamente. Don Alfonso me conectó con sus hermanos, don Miguel y don Roberto, quienes dirigían diferentes aspectos de la aerolínea. También me puso en contacto con el equipo de seguridad de la empresa y con sus abogados corporativos. Todos estuvieron de acuerdo en que lo que Ricardo y Daniela estaban haciendo era inaceptable, y todos querían ayudar. Me convertí en una mujer con una misión. Durante el día, seguía manejando mi boutique, sonriendo a los clientes, supervisando inventarios, haciendo pedidos. Durante las noches, cuando Ricardo decía que tenía que trabajar tarde, probablemente estaba con ella, yo me reunía con los hermanos Montero y sus equipos, planeando cada detalle de lo que se convertiría en la experiencia más memorable de la vida de Ricardo. El plan era simple pero perfecto en su ejecución. Ricardo tenía programado un viaje de negocios a Cancún en 2 semanas. Yo lo sabía porque lo había escuchado hablar por teléfono al respecto. Lo que él no sabía era que yo también había reservado un asiento en el mismo vuelo. Gracias a don Alfonso, me aseguraron que Daniela Sotomayor estaría trabajando en ese vuelo específico. Todo estaba cayendo en su lugar, pero no quería que Ricardo supiera que yo estaría en el avión hasta el último momento. Así que le dije que tenía que viajar a Guadalajara ese mismo día para cerrar un trato con un proveedor de telas. Él pareció aliviado cuando se lo mencioné. Probablemente porque significaba que podría pasar el vuelo coqueteando abiertamente con su amante sin preocuparse de ser descubierto. Los días previos al viaje fueron tortuosos. Cada vez que miraba a Ricardo, tenía que recordarme a mí misma que debía mantener la calma. Cada vez que él me besaba antes de salir al trabajo, tenía que morderme la lengua para no gritarle todo lo que sabía. Pero me mantuve firme. La venganza es un platillo que se sirve frío, y yo estaba preparando una comida congelada. La noche antes del vuelo, Ricardo empacó su maleta mientras yo fingía empacar la mía para mi supuesto viaje a Guadalajara. Él estaba de buen humor,
silbando mientras doblaba sus camisas. Probablemente estaba emocionado por pasar tiempo con Daniela. Quizás incluso planeaba quedarse unos días extras en Cancún con ella. Pobre tonto. No tenía idea de lo que le esperaba. ¿A qué hora sale tu vuelo mañana?, le pregunté casualmente mientras fingía buscar algo en mi closet. A las 10 de la mañana, respondió. ¿Y el tuyo? A las 9, mentí. Seguro ya estaré en Guadalajara cuando tú despegues. Él asintió sin sospechar nada. Esa noche nos acostamos en la misma cama como habíamos hecho cientos de veces antes. Él se durmió rápidamente, roncando suavemente con el brazo sobre mi cintura. Yo me quedé despierta durante horas, mirando el techo en la oscuridad, repasando el plan una y otra vez en mi mente. Mañana. Todo pasaría mañana. Me levanté temprano la mañana siguiente. Ricardo seguía dormido cuando me vestí y preparé mi maleta real. Le dejé una nota en la cocina diciendo que había salido temprano para evitar el tráfico hacia el aeropuerto. Él no sospecharía nada. Llegué al aeropuerto 2 horas antes de mi vuelo, tal como me había instruido don Alfonso. En el mostrador de primera clase me recibió personalmente el gerente de operaciones, un hombre llamado Jorge Cortés, que estaba al tanto de toda la situación. «Buenos días, señora Castellanos», me saludó con una sonrisa profesional pero cálida. «Todo está listo según lo planeado. Su asiento está en la fila 12, ventanilla, como solicitó. Su esposo tiene el asiento de pasillo en la misma fila. Hemos ajustado el sistema para que él no pueda ver su nombre en la reservación hasta que esté a bordo». «¿Y Daniela Sotomayor?», pregunté en voz baja. «Estará trabajando el vuelo como sobrecargo principal. No sabe nada sobre usted o nuestros planes. Todo será una sorpresa para ambos». Jorge se inclinó un poco más cerca. «Los hermanos Montero estarán esperando en Cancún. Todo el equipo de seguridad y legal está en posición. Solo necesita usted dar la señal cuando estemos listos para proceder». Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Esto realmente estaba sucediendo. Años de humillación, de mentiras, de traición, todo estaba a punto de ser expuesto de la manera más pública posible. Pasé por seguridad y me dirigí a la sala VIP. Desde allí tenía una vista perfecta de la puerta de embarque. Vi cuando Ricardo llegó arrastrando su maleta, luciendo su mejor traje. Vi cuando sus ojos escanearon la sala de espera, probablemente buscando a Daniela, y entonces la vi a ella. Daniela Sotomayor en persona, con su uniforme impecable, su cabello recogido en un moño perfecto, su maquillaje flawless. Era todo lo que las fotografías habían mostrado y más. Vi cuando sus ojos se encontraron, la forma en que él sonrió, la forma en que ella le devolvió la sonrisa con un brillo travieso en los ojos. Vi cuando ella se acercó a él con el pretexto de verificar su boleto y cómo sus manos se rozaron un momento más de lo necesario. Era repugnante, era doloroso, pero también era exactamente lo que necesitaba ver para fortalecer mi resolución. Cuando comenzó el abordaje, esperé hasta el final. Los pasajeros de primera clase fueron llamados primero, pero yo, deliberadamente, me quedé en la sala VIP hasta que casi todos habían abordado. No quería que Ricardo me viera hasta que fuera demasiado tarde para que hiciera algo al respecto. Finalmente, cuando el último llamado fue anunciado, caminé hacia la puerta de embarque. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La agente de puerta me reconoció inmediatamente y me hizo un sutil gesto de asentimiento. Ella también estaba al tanto del plan. Entré al avión. El pasillo parecía interminablemente largo. Podía ver a Ricardo adelante, ya sentado en su asiento de pasillo en la fila 12. Estaba mirando su teléfono, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Daniela estaba más adelante, ayudando a un pasajero a guardar su equipaje de mano en el compartimento superior. Caminé lentamente, arrastrando mi pequeña maleta de mano. Cuando llegué a la fila 12, me detuve. Ricardo seguía mirando su teléfono. Podía ver que estaba chateando con alguien, probablemente con ella, probablemente enviando mensajitos sucios sobre lo que harían cuando aterrizaran en Cancún. «Disculpa», dije con voz clara y fuerte. Ricardo levantó la vista. Por un momento, no pareció registrar quién era yo. Luego, el reconocimiento llegó y su cara se puso completamente pálida. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «Ese es mi asiento», continué,
señalando el asiento de ventanilla junto a él. ¿Podrías ayudarme con mi maleta, por favor? La expresión en su rostro era todo lo que había esperado y más. Shock absoluto, horror, pánico. Podía ver su mente trabajando frenéticamente, tratando de entender cómo era posible que yo estuviera ahí, tratando de inventar alguna excusa, alguna explicación. Elena, ¿qué haces aquí? Dijiste que ibas a Guadalajara. Cambio de planes, dije alegremente, deslizándome hacia el asiento de ventanilla. Resulta que mi reunión se canceló, así que pensé, ¿por qué no acompañar a mi querido esposo en su viaje de negocios a Cancún? Podríamos hacer de esto unas mini vacaciones. ¿No te parece romántico? Ricardo estaba sudando. Podía ver las gotas formándose en su frente. Es que tengo muchas reuniones programadas. No creo que tengamos tiempo para... Oh, no te preocupes, lo interrumpí, colocando mi mano sobre la suya en el apoyabrazos. Él se estremeció ante mi toque. No voy a interferir con tu trabajo. Solo pensé que sería lindo pasar las noches juntos, quizás cenar en la playa, disfrutar del hotel. Estás en el Moon Palace, ¿verdad? Reservé una habitación ahí también. Eso era mentira, por supuesto. No había reservado nada en el Moon Palace, pero ver la forma en que se puso aún más pálido me confirmó que efectivamente había reservado ahí. Probablemente tenía una habitación para él y otra para Daniela, con puertas conectadas o en el mismo piso. O quizás incluso había reservado una suite para compartir con ella. La idea me revolvió el estómago, pero mantuve mi sonrisa en su lugar. Elena, escucha, Pero antes de que pudiera terminar lo que sea que iba a decir, la voz del capitán sonó por el intercomunicador anunciando que cerrarían las puertas y que todos los pasajeros debían estar sentados con sus cinturones abrochados. Ricardo cerró la boca y se hundió en su asiento, mirando hacia adelante con una expresión de puro terror. Yo me abroché el cinturón y saqué una revista de viajes del bolsillo del asiento frente a mí, actuando como si este fuera el día más normal del mundo. Podía sentir la tensión emanando de Ricardo en olas. Estaba rígido como una tabla, sus manos aferradas a los apoyabrazos. Cada pocos segundos, sus ojos se desviaban hacia el pasillo, claramente buscando a Daniela. Yo fingí no notar nada, hojeando la revista con falso interés. Entonces, la vi acercándose por el pasillo, haciendo su recorrido de seguridad previo al despegue. Daniela se veía incluso más hermosa en persona que en las fotografías. Tenía esa confianza que viene de saber que eres atractiva, ese caminar que hace que las cabezas se giren. Cuando llegó a nuestra fila, sus ojos se posaron primero en Ricardo. Vi cómo su rostro se iluminó, cómo sus labios comenzaron a curvarse en esa sonrisa íntima y cómplice. Pero entonces me vio a mí, sentada junto a la ventanilla, y su sonrisa se congeló. «Buenos días», dijo, recuperando rápidamente su compostura profesional. «¿Puedo verificar que sus cinturones estén abrochados?» «Por supuesto», respondí con mi sonrisa más dulce. «Mi esposo y yo estamos muy emocionados por este viaje. Es nuestro primer viaje juntos en mucho tiempo. ¿Verdad, amor?» Ricardo emitió algo que sonó como un gruñido estrangulado. Daniela parpadeó, su máscara profesional mostrando una pequeña grieta de confusión y lo que podría haber sido pánico. ¡Qué bonito!», logró decir. «Disfruten su vuelo». Se alejó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse de nuestra fila. Vi cómo miraba hacia atrás una vez, sus ojos encontrándose con los de Ricardo en un momento cargado de significado. Él se veía miserable. Yo me sentía triunfante. El avión comenzó a rodar hacia la pista. Me incliné hacia la ventanilla, fingiendo admirar las vistas del aeropuerto, pero en realidad estaba disfrutando de la absoluta agonía que podía sentir emanando de Ricardo. Él había planeado este viaje con tanta anticipación. Probablemente había estado contando los días, pensando en todas las cosas que haría con su amante en Cancún. Y ahora yo estaba aquí, arruinándolo todo. El despegue fue suave. Mientras el avión ascendía, cerré los ojos y respiré profundamente. Estábamos en el aire ahora. No había vuelta atrás. Todo lo que había planeado durante semanas estaba a punto de desarrollarse. Una vez que alcanzamos la altitud de crucero y se apagó la señal de mantener los cinturones abrochados, el servicio de cabina comenzó. Vi a Daniela preparando el carrito de bebidas con otra sobrecargo.
Estaba claramente tratando de evitar nuestra sección del avión, delegando a su compañera para que atendiera nuestras filas. Pero yo no iba a permitir eso. Disculpa, llamé cuando el carrito se acercaba, dirigiéndome directamente a Daniela, aunque era la otra sobrecargo quien estaba empujando el carrito en nuestra dirección. ¿Podrías traerme una copa de vino blanco? Y para mi esposo, un whisky, ¿verdad, cariño? El whisky siempre te relaja durante los vuelos. Ricardo me miró con ojos suplicantes. No, gracias. Solo agua, por favor. Ay, Ricardo, no seas así, insistí, tomando su mano y apretándola con lo que cualquier observador externo podría interpretar como afecto, pero que en realidad era una advertencia. ¿Estás tan tenso? Un traguito te vendrá bien. Daniela no tuvo más remedio que acercarse. Su rostro era una máscara cuidadosamente neutral, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Preparó las bebidas con manos ligeramente temblorosas. «Aquí tienen», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Gracias, querida», respondí alegremente. «¿Sabes? Tienes un trabajo maravilloso. Debe ser tan emocionante viajar todo el tiempo, conocer gente nueva. ¿Llevas mucho tiempo trabajando para esta aerolínea?» Daniela tragó saliva. «Casi 3 años, señora». «Qué interesante. Y dime, ¿alguna vez has tenido situaciones difíciles? Ya sabes, pasajeros problemáticos, ese tipo de cosas». Sus ojos se desviaron brevemente hacia Ricardo antes de volver a mí. «Ocasionalmente. Pero generalmente todo transcurre sin problemas. Me alegra saberlo, porque verás, yo valoro mucho el profesionalismo. Creo que las personas deben mantener ciertos estándares, especialmente en su lugar de trabajo. ¿No estás de acuerdo?» Había un mensaje no tan sutil en mis palabras, y por la forma en que Daniela se puso pálida, lo había captado perfectamente. Asintió rápidamente, murmuró algo sobre tener que atender a otros pasajeros y prácticamente huyó por el pasillo. Ricardo se giró hacia mí. «Elena, por favor, no hagas una escena». «¿Una escena?», repetí, tomando un sorbo de mi vino. «No tengo idea de qué estás hablando, Ricardo. Solo estoy siendo amigable con la tripulación. Es lo que uno hace en un vuelo, ¿no? Ser cortés, hacer conversación». Él apretó los dientes. Podía ver la frustración, el miedo, la rabia contenida en su expresión. Quería gritarme, quería exigir saber qué estaba haciendo, pero no podía. No sin revelar exactamente por qué estaba tan nervioso por mi presencia. Los siguientes 30 minutos fueron de silencio tenso. Ricardo miraba fijamente el respaldo del asiento frente a él. Yo hojeaba mi revista, ocasionalmente señalando algo interesante como si estuviéramos en una conversación normal de pareja. Cada vez que Daniela pasaba por el pasillo, yo me aseguraba de hacer algún comentario, alguna pregunta, manteniéndola incómoda y consciente de mi presencia. Entonces llegó el servicio de comida. En primera clase, las comidas eran servidas en platos de verdad, con cubiertos de metal. Daniela vino personalmente a tomar nuestras órdenes, probablemente no queriendo parecer sospechosa, evitándonos completamente. «¿Pollo o pescado?», preguntó mecánicamente. «Pescado para mí», dije. «¿Y tú, amor?». «Pollo», murmuró Ricardo. Daniela anotó las órdenes y estaba a punto de irse cuando la detuve. «Espera, disculpa, tengo una pregunta». Ella se detuvo, girándose lentamente. «¿Sí, señora? ¿Cuánto tiempo dura el vuelo a Cancún? Mi esposo y yo estamos planeando toda una semana romántica. Queremos aprovechar cada minuto». La expresión de Daniela era de dolor puro. «Aproximadamente 2 horas y 40 minutos, señora». «Maravilloso. 2 horas y 40 minutos para planear todo lo que haremos. ¿Verdad, Ricardo? Podemos hablar de todos nuestros planes, de nuestro futuro juntos». Ricardo hizo un sonido extraño en su garganta. Daniela se alejó rápidamente, y esta vez vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la aplasté rápidamente. Ella sabía que Ricardo estaba casado. Había elegido participar en esta aventura. Había elegido ayudar a destruir mi matrimonio. No merecía mi compasión. La comida llegó. Yo comí con aparente apetito, aunque en realidad cada bocado sabía a ceniza. Ricardo apenas tocó su pollo, empujándolo por el plato con su tenedor. A mitad de la comida, se disculpó para ir al baño. Estuvo fuera casi 10 minutos. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos.
Había estado llorando o estaba al borde de hacerlo. ¿Estás bien?, pregunté con falsa preocupación. Te ves un poco pálido. ¿Quieres que llame a la sobrecargo? Quizás puedan darte algo para el malestar estomacal. Estoy bien, dijo bruscamente, hundiéndose en su asiento. ¿Seguro? Porque realmente te ves terrible. Casi como si tuvieras algo en tu conciencia que te está carcomiendo por dentro. Sus ojos se clavaron en los míos. Por primera vez en todo el vuelo me miró directamente. Y en ese momento, creo que finalmente entendió. Entendió que yo sabía. No sabía cómo o desde cuándo, pero sabía que yo estaba al tanto de todo. Elena, comenzó, su voz apenas un susurro. Sí, mi amor, respondí con dulzura venenosa. Él abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar o defenderse sin admitir su traición? Estaba atrapado y lo sabía. Nada, finalmente dijo, girando su rostro hacia el pasillo. Terminamos de comer en silencio. Los platos fueron recogidos. La cabina se sumió en esa quietud somnolienta que ocurre a mitad de los vuelos, cuando los pasajeros han comido y están contentándose con leer, dormir o ver películas en sus pantallas personales. Yo saqué mi iPad y fingí leer un libro, pero en realidad estaba observando cada movimiento de Ricardo en mi visión periférica. Vi cuando Daniela pasó de nuevo por el pasillo. Esta vez, Ricardo no levantó la vista. No hizo contacto visual con ella. Era como si estuviera tratando de hacerse invisible, esperando que si se quedaba completamente quieto, de alguna manera toda esta pesadilla desaparecería. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando. Alrededor de 1 hora dentro del vuelo, sentí que Ricardo finalmente se relajaba un poco. Quizás pensó que lo peor había pasado. Quizás pensó que yo realmente solo estaba siendo una esposa molesta que había decidido acompañarlo en un viaje de negocios. Quizás pensó que podría manejar la situación, que podría inventar excusas para estar fuera durante el día, que podría salvaguardar su aventura. Pobre tonto. Fue entonces cuando decidí soltar la primera bomba real. «Ricardo», dije súbitamente haciéndolo saltar, «tenemos que hablar». Su rostro se tensó de nuevo. «¿Ahora? ¿Aquí? ¿Por qué no? Somos marido y mujer. Las parejas casadas hablan, especialmente sobre cosas importantes». «Elena, por favor, he estado pensando mucho últimamente», continué, alzando mi voz lo suficiente para que los pasajeros en las filas cercanas pudieran escuchar si prestaban atención. «Sobre nuestro matrimonio, sobre a dónde vamos, sobre si realmente nos conocemos el uno al otro». «Este no es el lugar», comenzó Ricardo, mirando nerviosamente alrededor. «¿Por qué no? Estamos atrapados aquí juntos por las próximas...» Miré mi reloj. 1:30. Es el momento perfecto para una conversación íntima entre esposos. Daniela estaba al fondo de la cabina, pretendiendo organizar algo en el área de servicio, pero podía ver que estaba escuchando. «Perfecto. Por ejemplo», continué, «he estado pensando en la confianza. La confianza es tan importante en un matrimonio, ¿no crees? Sin confianza, ¿qué tenemos realmente?» Ricardo estaba sudando de nuevo. «Elena, ya basta». ¿Ya basta de qué? ¿De hablar sobre nuestro matrimonio? ¿De tratar de reconectar con mi esposo? Qué extraño. Uno pensaría que tú querrías tener estas conversaciones conmigo. Podemos hablar después, cuando aterricemos, en privado. Pero es que no sé si habrá un después, Ricardo, dije, y mi voz se quebró ligeramente. No era actuación esta vez. La emoción real se estaba filtrando. No sé si podemos seguir adelante cuando hay tantas mentiras entre nosotros. Sus ojos se agrandaron. ¿Mentiras? ¿De qué estás hablando? Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. El silencio entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los pasajeros cercanos definitivamente estaban prestando atención ahora. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, curiosos, incómodos ante esta escena matrimonial desarrollándose en público. «Elena», Ricardo susurró urgentemente, «lo que sea que creas que sabes, ¿qué creo que sé? ¿O qué sé con certeza?» Él se puso completamente pálido. Su mano temblaba cuando la pasó por su cabello. «No sé de qué estás hablando». «¿No? Qué interesante. Porque yo creo que sí sabes. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. Y creo que has sabido durante mucho tiempo que eventualmente este momento llegaría.
Me incliné más cerca de él, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar mis próximas palabras. Sé todo, Ricardo. Cada mentira, cada engaño, cada supuesto viaje de negocios que en realidad era una escapada romántica. El departamento que ayudas a pagar, los regalos que has comprado con nuestro dinero compartido. Sé todo. El color se drenó completamente de su rostro. Por un momento, pensé que se iba a desmayar. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Y lo más patético, continué, mi voz aún baja pero llena de veneno, es que pensaste que eras tan inteligente, que yo era tan estúpida, tan ciega, tan absorta en mi propia vida que nunca me daría cuenta. Pero te equivocaste, Ricardo. Te equivocaste completamente. Elena, lo siento, Oh, ¿ahora lo sientes? Qué conveniente. ¿Lo sientes porque te descubrieron o lo sientes porque realmente lastimaste a alguien que te amaba? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de un hombre atrapado, un hombre que sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pero yo no sentía compasión. Solo sentía esa furia fría que había estado alimentando durante meses. Por favor, susurró. Por favor, podemos hablar de esto en privado, no aquí, no así. ¿Por qué no aquí? ¿Tienes miedo de que alguien se entere? ¿Tienes miedo de que sea público y humillante? Me recosté en mi asiento, mirándolo con una sonrisa fría. ¡Qué lástima! Porque verás, Ricardo, eso es exactamente lo que va a hacer. Fue en ese momento que Ricardo perdió el control. Toda la tensión, todo el miedo, toda la culpa que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿Sabes qué?, dijo, y su voz ya no era un susurro. Era fuerte, lo suficientemente fuerte para que toda la sección de primera clase pudiera escuchar. Tienes razón, tienes toda la maldita razón. Sí, estoy teniendo una aventura. ¿Y sabes por qué? Porque eres aburrida, Elena. Eres predecible y aburrida, y la vida contigo es como estar atrapado en una rutina interminable. Los pasajeros alrededor nuestro se quedaron en silencio. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, sus oídos atentos a cada palabra. Daniela había dejado de fingir que estaba ocupada y estaba parada en el pasillo, mirando con horror absoluto. «He estado atrapado contigo durante 5 años», continuó Ricardo, su voz subiendo de volumen. 5 años de la misma conversación aburrida, la misma comida aburrida, el mismo sexo aburrido. ¿Y me estás juzgando por buscar algo de emoción, algo de pasión? Ricardo, cállate, sí sé, pero él estaba en plena rabieta ahora. No voy a callarme. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de pretender que estoy feliz cuando no lo estoy. Señaló hacia donde Daniela estaba parada, congelada en shock. Ella me hace feliz. Daniela me entiende de una manera que tú nunca lo harás. Con ella me siento vivo. El avión entero estaba en silencio ahora. Incluso los pasajeros de clase económica, que podían ver hacia la primera clase, estaban mirando. El copiloto había salido de la cabina para ver qué era toda la conmoción. «Eres tan lenta, tan increíblemente lenta», gritó Ricardo, completamente fuera de control ahora. «Ni siquiera te diste cuenta de que la sobrecargo es mi amante. Ha estado justo frente a ti todo este vuelo y eras demasiado estúpida para verlo». Miré alrededor. Conté rápidamente. Al menos 23 personas nos estaban mirando directamente, sus caras mostrando diferentes grados de shock, lástima, incomodidad. Algunos tenían sus teléfonos en mano, aunque el modo avión debería haber estado activado. Estaban grabando. Por supuesto que estaban grabando. Daniela se había puesto completamente pálida. Estaba temblando, lágrimas corriendo por su rostro. Su carrera probablemente acababa de terminar y lo sabía. Ricardo se volvió hacia ella, con una sonrisa maniática en su rostro. «Ella me eleva hasta el cielo», dijo, haciendo un juego de palabras cruel con el trabajo de Daniela. «Solo ella puede hacer eso. No tú con tu vida aburrida y tu boutique aburrida y tus conversaciones aburridas sobre telas y clientes». Se rió, una risa casi histérica. «¿Entiendes, Elena? Ella me eleva hasta el cielo. Es perfecta, es hermosa, es todo lo que tú no eres». Y ahí estaba, la humillación pública que había estado esperando, pero de una manera que nunca había anticipado completamente. Ricardo se había destruido a sí mismo. Había admitido todo frente a docenas de testigos. Había nombrado a su amante.
Había convertido algo que podría haberse manejado discretamente en un espectáculo público absoluto. Era perfecto. Me quedé sentada en silencio, dejando que sus palabras resonaran en la cabina, dejando que todos las absorbieran, dejando que la gravedad de lo que acababa de hacer se asentara en su propia mente. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho, la forma en que su rostro pasó de la ira maniática al horror absoluto, la forma en que sus ojos escanearon la cabina, viendo todas las caras mirándolo, viendo los teléfonos, viendo a Daniela llorando en el pasillo. Yo no, comenzó, pero era demasiado tarde. El capitán salió de la cabina, su expresión severa. Señor, necesito que se calme inmediatamente. Este tipo de comportamiento no es aceptable en mi avión. Ricardo se hundió en su asiento, su rabieta colapsando sobre sí misma. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Sollozos profundos y guturales de un hombre que acababa de darse cuenta de que había destruido su vida en un momento de furia descontrolada. Yo permanecí calmada, glacialmente calmada. Saqué mi teléfono y aunque técnicamente debería haber estado en modo avión, lo encendí. Tenía señal. Estábamos lo suficientemente bajo ahora que las torres celulares llegaban. Abrí mis mensajes y escribí un simple texto a Jorge Cortés, el gerente de operaciones. Es hora. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entendido. El equipo está listo. Guardé mi teléfono y finalmente miré a Ricardo. Su rostro aún estaba enterrado en sus manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos. Daniela se había retirado al área de servicio trasera, siendo consolada por otra sobrecargo mientras lloraba. ¿Terminaste?, pregunté con voz fría y controlada. Ricardo levantó la vista hacia mí, sus ojos rojos e hinchados. Elena, por favor, yo no quise... No sé qué me pasó. Oh, yo sé exactamente qué te pasó, respondí. Te dejaste llevar, perdiste el control, mostraste tu verdadero yo frente a todos estos testigos. Hice un gesto hacia los pasajeros que aún nos observaban, y ahora todos saben exactamente qué tipo de hombre eres. Por favor, suplicó. Por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Por favor, dame otra oportunidad. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Otra oportunidad? ¿Después de 2 años de mentiras? ¿Después de usar nuestro dinero para mantener a tu amante? ¿Después de humillarme públicamente de esta manera? Sacudí mi cabeza. No, Ricardo. No habrá más oportunidades. El capitán había regresado a la cabina, pero la puerta estaba abierta y podía escuchar su voz hablando por radio. Estaba informando del incidente a control de tierra en Cancún. Excelente. Todo estaba procediendo exactamente según el plan. Los últimos 40 minutos del vuelo fueron los más incómodos que jamás haya experimentado. Ricardo permaneció hundido en su asiento, ocasionalmente sollozando. Los pasajeros evitaban hacer contacto visual con nosotros, aunque podía sentir que nos miraban discretamente. Daniela nunca regresó a nuestra sección. Otra sobrecargo manejó todo el servicio restante en primera clase. Cuando el capitán finalmente anunció nuestro descenso hacia Cancún, sentí una mezcla de anticipación y agotamiento. Lo había logrado. Había expuesto a Ricardo, pero la parte más importante aún estaba por venir. El aterrizaje fue suave. Tan pronto como las ruedas tocaron la pista, el capitán habló por el intercomunicador. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados con sus cinturones abrochados. Necesitamos que algunos pasajeros permanezcan a bordo después del desembarque. Agradecemos su paciencia y cooperación. Ricardo me miró con ojos aterrorizados. ¿Qué está pasando? No respondí. Solo miré por la ventanilla mientras el avión rodaba hacia la puerta. Cuando finalmente nos detuvimos y la puerta se abrió, lo primero que vi fue un equipo de seguridad del aeropuerto esperando afuera. Y detrás de ellos, reconocí las figuras de 3 hombres en trajes impecables. Los hermanos Montero habían llegado personalmente. Los pasajeros comenzaron a desembarcar lentamente, lanzándonos miradas curiosas mientras pasaban. Algunos susurraban entre ellos. Una señora mayor me tocó el hombro suavemente y me dijo: «Que Dios la bendiga, hija. Usted merece algo mejor». Le sonreí débilmente, agradecida por la amabilidad de una extraña en medio de todo este caos. Cuando el último pasajero regular salió,
Solo quedamos Ricardo, Daniela, yo, la tripulación de cabina y el capitán que había salido de la cabina. A través de la puerta abierta, vi a los 3 hombres de traje subir las escaleras y entrar al avión. Don Alfonso iba al frente, seguido por sus hermanos Don Miguel y Don Roberto. Detrás de ellos venían 2 hombres más que reconocí como el equipo legal de la aerolínea. «Buenos días», dijo don Alfonso, su voz resonando con autoridad en la cabina ahora vacía. Sus ojos se posaron en mí primero. «Señora Castellanos, ¿podemos proceder?», asentí con la cabeza. «Sí, don Alfonso. Por favor, proceda». Ricardo miró entre don Alfonso y yo, la confusión y el terror peleando por dominio en su rostro. «Elena, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos hombres?» «Ricardo Morales», comenzó don Alfonso, ignorando completamente la pregunta de mi esposo. «Soy Alfonso Montero, presidente del consorcio propietario de Aerolíneas del Pacífico. Estos son mis hermanos, Miguel y Roberto, quienes son vicepresidentes de operaciones y recursos humanos respectivamente». Ricardo se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Yo no entiendo...» «Siéntese, señor Morales», ordenó don Miguel con voz fría. No era una sugerencia. Ricardo se dejó caer en su asiento inmediatamente. Don Roberto se volvió hacia Daniela, quien estaba parada cerca del área de servicio, su rostro manchado con rímel corrido, temblando visiblemente. «Señorita Sotomayor, usted también. Siéntese, por favor». Daniela se movió como un robot hacia uno de los asientos de primera clase y se sentó, sus manos retorcidas en su regazo. Parecía que estaba a punto de vomitar. «Tengo entendido», continuó don Alfonso, sacando un folder de su maletín, «que ha habido un incidente significativo durante este vuelo. Un incidente que involucra comportamiento altamente inapropiado, violación de nuestras políticas corporativas y lo que podría constituir fraude y malversación de fondos». Ricardo se había puesto completamente blanco. «Espere, fraude, yo nunca...» «Silencio», cortó don Roberto. «Usted hablará solo cuando se le pregunte directamente. Ya ha hablado suficiente por un día, según entiendo». Uno de los abogados dio un paso adelante. «Señor Morales, durante los últimos meses, nuestra empresa ha estado llevando a cabo una investigación sobre irregularidades en nuestros sistemas de reservaciones. Descubrimos un patrón de reservaciones fraudulentas vinculadas a su cuenta de viajero frecuente». «¿Qué? No, eso es imposible. Yo nunca...» El abogado continuó implacablemente. «Reservaciones que fueron hechas usando puntos obtenidos fraudulentamente, manipulación de actualizaciones de clase y, lo más grave, uso no autorizado de códigos de empleado para obtener descuentos significativos en vuelos. Códigos de empleado que solo la señorita Sotomayor podría haber proporcionado». Daniela soltó un sollozo. «Lo siento mucho, lo siento tanto». «La señorita Sotomayor», intervino don Miguel, su voz tan fría como el hielo, «ha violado su contrato de empleo en múltiples frentes: fraude corporativo, uso indebido de privilegios de empleado y quizás lo más imperdonable, conducta que trae descrédito a nuestra empresa y crea un ambiente hostil para otros pasajeros. Por no mencionar», agregó don Alfonso, «la violación directa de nuestra política de fraternización. Los empleados tienen estrictamente prohibido involucrarse románticamente con pasajeros casados. Es una cláusula que está claramente establecida en cada contrato de empleo. La señorita Sotomayor firmó ese contrato hace 3 años. Miré a Daniela. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Parte de mí sentía lástima por ella. Pero una parte más grande, la parte que había sido traicionada y humillada, se sentía satisfecha de ver justicia siendo servida. «Señorita Sotomayor», dijo don Roberto, su voz suavizándose ligeramente, pero aún firme, «efectivo inmediatamente. Su empleo con Aerolíneas del Pacífico está terminado. Su licencia de vuelo será reportada a las autoridades de aviación civil con una nota sobre su terminación por causa. Sus beneficios son revocados. Tiene 72 horas para devolver todos los uniformes y materiales de la empresa». Daniela enterró su rostro en sus manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos violentos. Una de las otras sobrecargos, una mujer mayor que había sido amable con ella durante el vuelo,
Se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro, aunque su rostro mostraba desaprobación. Ricardo finalmente encontró su voz. Esto es culpa mía, no de ella. Yo la perseguí, yo insistí, ella no debería. Oh, cállese, señor Morales, espetó don Alfonso. La señorita Sotomayor es una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Ella sabía que estaba casado. Ella sabía que estaba violando políticas de la empresa. Ella hizo sus elecciones y ahora enfrentará las consecuencias. Se volvió hacia mí. Señora Castellanos, tengo entendido que tiene información adicional sobre actividades fraudulentas del señor Morales. Asentí y saqué mi propia copia del expediente que Tomás había compilado. Durante los últimos 2 años, Ricardo ha estado usando fondos de nuestras cuentas bancarias conjuntas para mantener el departamento de la señorita Sotomayor. Aquí están los registros de transferencias. Pasé las hojas al abogado. También hay compras significativas de joyas, ropa de diseñador y viajes, todo cargado a tarjetas de crédito a mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento. El abogado revisó los documentos, asintiendo mientras leía. Esto constituye fraude financiero y posiblemente robo. Señora Castellanos, tiene bases sólidas para acciones legales tanto civiles como potencialmente criminales. Ricardo se puso de pie de un salto. Elena, por favor, podemos resolver esto. No necesitas involucrar abogados. Puedo devolverte todo el dinero. Siéntese, señor Morales, ordenó uno de los oficiales de seguridad del aeropuerto que había estado esperando silenciosamente cerca de la puerta. No voy a sentarme, gritó Ricardo, su voz subiendo histéricamente de nuevo. Esta es mi esposa. Tengo derecho a hablar con ella. Elena, por favor, escúchame. Se movió hacia mí, pero el oficial de seguridad intervino rápidamente, agarrándolo por el brazo. Señor, necesita calmarse ahora. Suélteme. Elena, por favor. Don Alfonso hizo un gesto con la cabeza a los oficiales. Señores, creo que es mejor que escolten al señor Morales fuera del avión. Claramente, no está en condiciones de tener una conversación racional. 2 oficiales de seguridad agarraron a Ricardo, uno en cada brazo. Él forcejeó, pero ellos eran mucho más fuertes. No, Elena, no puedes hacer esto. Soy tu esposo. Tenemos votos. Me puse de pie y lo enfrenté directamente. Mi voz cuando hablé era calmada, fría y absolutamente final. Tú rompiste esos votos, Ricardo. Los rompiste el día que decidiste acostarte con otra mujer. Los rompiste cada vez que mentiste sobre dónde estabas. Los rompiste cuando usaste nuestro dinero para mantener tu aventura. No me hables sobre votos cuando no significan nada para ti. Pero te amo. Sollozó, su resistencia colapsando. A pesar de todo, te amo. Por favor, dame otra oportunidad. Por favor. No, dije simplemente. Se acabó, Ricardo. Todo se acabó. Los oficiales comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Sus gritos y súplicas resonaban en la cabina vacía mientras era llevado fuera del avión. Lo vi ser escoltado por la pasarela, aún forcejeando débilmente. Su cara un desastre de lágrimas y mocos. Pasajeros en el terminal se detenían a mirar, sacando sus teléfonos para grabar. Su humillación era ahora completamente pública. Cuando finalmente desapareció de la vista, sentí algo liberándose en mi pecho. Algo que había estado apretado y doloroso durante meses. Tomé una respiración profunda, la primera respiración verdaderamente libre que había tomado en mucho tiempo. Don Alfonso se acercó a mí, su expresión suave ahora. Señora Castellanos, lo que pasó hoy fue desafortunado, pero necesario. Su esposo y la señorita Sotomayor abusaron de nuestros sistemas, violaron la confianza y faltaron el respeto tanto a usted como a nuestra empresa. Gracias, don Alfonso, dije, mi voz ligeramente temblorosa ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Gracias por todo. No habría podido hacer esto sin su ayuda. Tu padre fue un buen amigo para mí, respondió. Y tú has mostrado más fuerza y dignidad hoy que la mayoría de las personas muestran en toda su vida. Tiene mi más profundo respeto. Don Miguel se acercó, entregándome una tarjeta de presentación. Nuestro equipo legal está a su disposición, señora Castellanos. Si decide proceder con acciones legales contra su esposo, lo cual le recomiendo encarecidamente que haga, por favor contáctenos.
Tenemos documentación extensa de sus actividades fraudulentas que será útil para su caso. También, añadió don Roberto, hemos preparado una habitación para usted en el Hotel Moon Palace, con nuestras disculpas por el comportamiento de nuestra ex empleada. Es lo menos que podemos hacer. Quédese todo el tiempo que necesite, todos los gastos cubiertos por la empresa. Eso es muy generoso, dije, sintiendo lágrimas picando en mis ojos por primera vez en todo este calvario. Gracias. Daniela aún estaba sentada en su asiento, llorando silenciosamente. Don Roberto se volvió hacia ella. Señorita Sotomayor, necesita recoger sus pertenencias y salir de este avión ahora. Seguridad la escoltará fuera de las instalaciones del aeropuerto. Sus pertenencias personales de su casillero en la base de operaciones serán empacadas y enviadas a su dirección de casa. Daniela asintió miserablemente, levantándose con piernas temblorosas. Mientras pasaba junto a mí, se detuvo. Lo siento, susurró, su voz rota. Sé que no significa nada ahora, pero de verdad lo siento. Yo pensé que él me amaba. Pensé que iba a dejar su matrimonio. Fui una tonta. La miré. Parte de mí quería gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de las mujeres que se involucran con hombres casados. Pero al verla ahí, completamente destrozada, su vida en ruinas, no pude encontrar más enojo, solo cansancio. Sí, dije suavemente, fuiste una tonta, pero yo también lo fui. Fui tonta por confiar en él, por creer que nuestro matrimonio significaba algo para él. Hice una pausa. Espero que hayas aprendido una lección de todo esto, Daniela. Los hombres casados nunca dejan a sus esposas, y si lo hacen, eventualmente te harán a ti lo que me hicieron a mí. Ella asintió, las lágrimas fluyendo más rápido ahora, y se fue, escoltada por un oficial de seguridad. La vi desaparecer por la pasarela y me pregunté qué haría ahora. Sin trabajo, sin referencias, con su reputación destruida. Pero eso ya no era mi problema. Ella había hecho sus elecciones. Después de que todos se fueron, me quedé sola en el avión por un momento. Solo yo y la tripulación de limpieza que esperaba pacientemente para hacer su trabajo. Me senté en mi asiento junto a la ventanilla y miré hacia el brillante cielo caribeño de Cancún. El sol brillaba intensamente, tan diferente del clima nublado que habíamos dejado atrás en Ciudad de México. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmela, mi empleada en la boutique. Jefa, todo está bien por acá. Tómate el tiempo que necesites. Y vi lo que pasó en Twitter. Todo el mundo está de tu lado. Eres una heroína. ¿Twitter? Saqué mi teléfono y busqué. Mi estómago se hundió. El video estaba en todas partes. Alguien, probablemente varios pasajeros, habían grabado el arrebato de Ricardo. Esposa vengativa era trending en México. Los videos tenían millones de vistas. Los comentarios eran mayormente de apoyo hacia mí, llamando a Ricardo todo tipo de nombres, celebrando su caída pública. Me sentí mareada. Había querido que fuera público, sí, pero no había anticipado completamente que se volvería viral de esta manera. Mi cara, el rostro de Ricardo, todo estaba ahí para que el mundo lo viera. Nuestra vida privada expuesta completamente. Pero mientras leía los comentarios, muchos de mujeres compartiendo sus propias historias de infidelidad, de traición, de encontrar fuerza para dejar a parejas infieles, sentí algo cambiando dentro de mí. Tal vez esto era bueno. Tal vez mi historia ayudaría a otras mujeres a encontrar el coraje para enfrentar sus propias situaciones. Tal vez algo bueno podría salir de todo este dolor. Don Alfonso regresó al avión, acompañado por una mujer elegante de unos 40 años. Señora Castellanos, esta es Gabriela Ruiz, nuestra directora de Relaciones Públicas. Dadas las circunstancias y la atención en redes sociales, pensamos que podría querer hablar con ella. Gabriela me dio una sonrisa comprensiva. Señora Castellanos, primero que nada, permítame decirle que toda la empresa está de su lado en esto. Lo que su esposo hizo fue reprehensible. Dicho esto se ha vuelto una historia nacional. Los medios van a querer hablar con usted. ¿Le gustaría que preparáramos una declaración? Pensé en ello por un momento. Podía esconderme, negarme a comentar, tratar de que todo esto pasara, o podía tomar control de la narrativa. Podía contar mi lado de la historia en mis propios términos. Sí, dije finalmente. Creo que sí quiero hacer una declaración, pero no ahora. Dame un día para procesar todo esto.
para descansar, y luego hablaremos. Gabriela asintió con aprobación. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Cuando esté lista, estoy aquí para ayudarla. Me escoltaron fuera del avión con una discreción sorprendente. Aparentemente, los hermanos Montero habían despejado un camino privado para que no tuviera que caminar por el terminal principal, donde los medios de comunicación ya se estaban congregando. Me llevaron directamente a un auto privado que me esperaba. El conductor, un hombre mayor con un rostro amable, me sonrió por el espejo retrovisor. ¿Al Moon Palace, señora? Sí, por favor, respondí, hundiéndome en el asiento de cuero suave. El viaje al hotel fue en su mayoría silencioso. Miré por la ventana las palmas que pasaban, el cielo azul perfecto, los turistas felices en las calles. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Era difícil creer que mi vida acababa de explotar de la manera más espectacular posible. Cuando llegamos al Moon Palace, fui recibida por el gerente general personalmente. Señora Castellanos, bienvenida. Tenemos preparada nuestra suite presidencial para usted. Si hay algo, absolutamente cualquier cosa que necesite, por favor no dude en llamar. La suite era impresionante. Tenía vista al océano, una sala de estar enorme, un jacuzzi privado en el balcón y una cama que parecía lo suficientemente grande para 6 personas. Pero lo único que quería hacer era colapsar. Dejé caer mi maleta, me quité los zapatos y me tiré en la cama. Y entonces, por primera vez en todo el día, por primera vez desde que había descubierto la infidelidad de Ricardo meses atrás, lloré. Lloré por el matrimonio que había perdido. Lloré por los años desperdiciados. Lloré por la traición y el dolor. Lloré por la mujer ingenua que había sido, que había confiado completamente en un hombre que no merecía esa confianza. Pero también, en algún lugar entre las lágrimas, sentí algo más. Sentí alivio. Sentí libertad. Sentí el peso de las mentiras y el engaño levantándose de mis hombros. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pretender que todo estaba bien. Ya no tenía que vivir en la incertidumbre y el dolor. Me quedé dormida llorando, exhausta emocional y físicamente. Cuando desperté, era de noche. El océano se veía oscuro y misterioso desde el balcón, las olas rompiendo suavemente contra la playa. Revisé mi teléfono. 37 mensajes perdidos, 15 llamadas no respondidas. La mayoría de amigos y familiares que habían visto los videos, queriendo saber si estaba bien. Un mensaje en particular llamó mi atención. Era de mi mejor amiga, Sofía. Elena, vi lo que pasó. Estoy tan orgullosa de ti. Eres la mujer más fuerte que conozco. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Te amo. Sonreí a través de las lágrimas frescas. Tenía gente que me amaba. Tenía gente que me apoyaba. No estaba sola en esto. Había otro mensaje, este de un número que no reconocía. Señora Castellanos, soy el licenciado Fernando Guzmán, abogado matrimonialista. Vi su caso en las noticias. Si necesita representación legal para su divorcio, me gustaría ofrecerle mis servicios sin costo. Lo que le hicieron fue inexcusable. Permítame ayudarla. Estaba recibiendo ofertas de ayuda de extraños. El país entero, parecía, estaba indignado en mi nombre. Era abrumador y reconfortante al mismo tiempo. Me levanté, me lavé la cara y pedí servicio a la habitación. No había comido nada desde el desayuno antes del vuelo, y de repente estaba hambrienta. Mientras esperaba la comida, me senté en el balcón y escuché el océano. Mi teléfono sonó. Era un número de Ciudad de México. Dudé, luego contesté. ¿Hola? ¿Elena? Era la voz de mi suegra, doña Beatriz. Oh, no. Esto iba a ser incómodo. Hola, doña Beatriz, dije cuidadosamente. Hubo un largo silencio. Luego, vi los videos. Vi lo que mi hijo hizo. Doña Beatriz, yo... No, me interrumpió. Déjame hablar. Quiero que sepas que estoy completamente de tu lado en esto. Lo que Ricardo hizo es imperdonable. Yo no crié a mi hijo para que tratara a las mujeres de esa manera. Estoy avergonzada de él. Y estoy muy, muy orgullosa de ti por defenderte. Me quedé sin palabras. Había esperado que mi suegra tomara el lado de su hijo, que tratara de excusar su comportamiento, que me culpara de alguna manera. Gracias, doña Beatriz. Finalmente logré decir, mi voz quebrándose con emoción. Eso significa mucho para mí. De verdad, Elena,
Tú siempre has sido como una hija para mí. Eso no cambia solo porque mi hijo resultó ser un idiota. De hecho, he llamado a Ricardo. Le dije exactamente lo que pienso de él. Le dije que perdió a la mejor mujer que jamás tendría y que es su propia culpa. Hizo una pausa. También quiero que sepas que cualquier cosa que necesites, cualquier ayuda legal, financiera, emocional, cuenta conmigo. Después de colgar con mi suegra, me sentí aún más abrumada. El apoyo estaba viniendo de todas direcciones, incluso de lugares que nunca había anticipado. La comida llegó y comí mecánicamente mientras revisaba más mensajes. Muchos eran de apoyo. Algunos eran de medios pidiendo entrevistas. Unos pocos, sorprendentemente pocos, eran críticos, diciendo que había llevado las cosas demasiado lejos, que debería haber manejado esto en privado. Pero la gran mayoría era de mujeres agradeciéndome por tener el coraje de enfrentar públicamente a un esposo infiel, compartiendo sus propias historias de traición, diciéndome que las había inspirado. Pasé el resto de la noche en el balcón, mirando el océano, procesando todo lo que había pasado. En algún momento alrededor de la medianoche, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número con código de área de Ciudad de México que reconocí. Ricardo. Dudé con el dedo sobre el botón de respuesta. Parte de mí quería ignorarlo completamente. Pero otra parte, la parte que había estado casada con este hombre durante 5 años, que había compartido una vida con él, sentía que debía al menos escuchar lo que tenía que decir. Contesté, pero no dije nada, esperando que él hablara primero. Elena. Su voz sonaba destrozada, ronca de tanto llorar. Elena, por favor, solo escúchame. Tienes 2 minutos. Dije fríamente. Después de eso, voy a colgar y bloquear este número. Lo siento mucho, comenzó, las palabras saliendo en un torrente. Sé que lo arruiné todo. Sé que no hay excusa para lo que hice. Estuve mal, tan terriblemente mal. La aventura, las mentiras, el dinero, todo. Y después ese arrebato en el avión. Dios, no sé qué me pasó. Solo perdí el control completamente. ¿Solo perdiste el control? Repetí con incredulidad. Ricardo, no, solo perdiste el control. Estuviste teniendo una aventura durante 2 años. Eso no es perder el control. Eso es hacer elecciones deliberadas, día tras día, de traicionar nuestro matrimonio. Lo sé, sollozó. No tengo excusa. Fui egoísta y estúpido y... Elena, te extraño. Extraño nuestra vida juntos. Extraño mi hogar. ¿Tu hogar? Mi voz subió de tono. ¿Extrañas tu hogar? Porque parecía que estabas bastante cómodo construyendo un nuevo hogar con Daniela. Usando mi dinero para hacerlo, debo agregar. Fue un error. Todo fue un terrible error. Ella no significa nada para mí. Nunca significó nada. Eras tú. Siempre fuiste tú. Me reí amargamente. Oh, por favor, Ricardo. No me insultes con esas mentiras. Si yo siempre fui la única, no habrías pasado 2 años acostándote con otra mujer. No habrías usado nuestro dinero para mantenerla. No habrías hecho planes para dejarme. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo supiste sobre eso? Supe todo, Ricardo. Desde hace meses. Contraté un investigador privado. Tengo fotografías, registros de mensajes de texto, estados de cuenta bancarios, todo. Sabía sobre Daniela, sabía sobre el departamento, sabía sobre tus planes de dejarme, sabía todo. ¿Desde hace meses? Su voz era apenas un susurro. ¿Y nunca dijiste nada? No, porque necesitaba pruebas, necesitaba estar completamente segura y necesitaba un plan para asegurarme de que cuando te enfrentara, lo perdieras todo, tal como yo estaba a punto de perder todo por tu traición. Podía escucharlo llorando del otro lado. Elena, por favor, te amo. Sé que no lo crees ahora, pero es verdad. Cometí un error horrible, pero te amo. Por favor, dame otra oportunidad. Iré a terapia. Haré lo que sea. Solo por favor, no nos des por vencidos. Ricardo, dije, mi voz cansada ahora. No hay nosotros a qué volver. Tú mataste a ese nosotros hace mucho tiempo. Y honestamente, mirando atrás, creo que nuestro matrimonio estaba muerto incluso antes de Daniela. Simplemente ninguno de los dos quería admitirlo. Eso no es cierto. Sí lo es. Fuimos infelices durante años, Ricardo. Dejamos de realmente hablarnos. Dejamos de tener citas. Dejamos de hacer el esfuerzo.
Yo estaba tan absorta en mi negocio y tú en el tuyo, y en algún punto dejamos de ser pareja y nos convertimos solo en compañeros de cuarto que ocasionalmente tenían sexo. ¿Podemos arreglarlo? No, no podemos. Porque incluso si pudiera perdonar la infidelidad, que no puedo perdonar la humillación pública. No puedo perdonar la forma en que me hablaste en ese avión. La forma en que me llamaste aburrida y estúpida frente a todos esos extraños. La forma en que te jactaste de tu aventura como si yo fuera nada. Estaba fuera de mí, no pensé. Exactamente. No pensaste. Y ahí está el problema, Ricardo. Cuando estás bajo presión, cuando las cosas se ponen difíciles, tú no piensas. Solo reaccionas. Y tus reacciones me lastiman. Hubo un largo silencio. Finalmente, Ricardo habló, su voz apenas audible. ¿Entonces se acabó? ¿De verdad se acabó? Sí, Ricardo, se acabó. ¿Qué va a pasar ahora? Voy a contratar al licenciado Guzmán como mi abogado de divorcio. Vamos a dividir los bienes. Y créeme, voy a pelear por cada centavo que gastaste en Daniela. Ese dinero salió de nuestras cuentas conjuntas, lo que significa que la mitad era mío. Quiero restitución completa. Elena, por favor, no me destruyas completamente. Tú te destruiste a ti mismo, Ricardo. Yo solo estoy asegurándome de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Hice una pausa. Y hay algo más. Los hermanos Montero están considerando presentar cargos criminales por el fraude de las reservaciones de vuelos. Podrías enfrentar tiempo en prisión. Lo escuché aspirar bruscamente. ¿Prisión? Elena, por favor, tienes que hablar con ellos. Tienes que decirles que no presenten cargos. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué debería protegerte después de todo lo que me hiciste? Por favor, suplicó, por los 5 años que pasamos juntos, por todo lo que alguna vez significamos el uno para el otro. Por favor, Elena. Cerré los ojos. Parte de mí, la parte que todavía recordaba al hombre del que me había enamorado hace tantos años, se sentía mal por él. Pero la parte más grande, la parte que había sido traicionada y humillada, no sentía nada más que frialdad. Voy a pensar en ello, dije finalmente, pero no te prometo nada. Has perdido el derecho a pedirme favores, Ricardo. Gracias, susurró. Gracias, Elena. Colgué sin decir adiós. Bloqueé su número inmediatamente. No quería más llamadas nocturnas, más súplicas, más intentos de manipularme para que lo perdonara. Me quedé dormida esa noche con el sonido del océano de fondo, sintiendo simultáneamente vacía y extrañamente en paz. Mañana sería un nuevo día. El primer día del resto de mi vida sin Ricardo Morales. La mañana siguiente desperté temprano. El sol acababa de salir, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja. Salí al balcón con una taza de café que el servicio de habitaciones había traído y me senté a ver el amanecer sobre el Caribe. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 7. Era Gabriela Ruiz, la directora de Relaciones Públicas de Aerolíneas del Pacífico. Buenos días, señora Castellanos. Espero no haberla despertado. No, ya estaba despierta. Excelente. Mire, la historia se ha vuelto aún más grande de lo que anticipamos. Todos los noticieros matutinos están hablando de ello. Hay equipos de prensa acampando fuera del Moon Palace esperando verla. Y hemos recibido solicitudes de entrevistas de todos los programas importantes. Ventaneando, Hoy, Venga la Alegría. Hasta Adela Micha quiere hablar con usted. Me froté la frente. Esto es abrumador. Lo entiendo completamente. Pero señora Castellanos, Elena, ¿puedo llamarla Elena? Sí, por supuesto. Elena, usted tiene una oportunidad aquí. Una oportunidad de controlar la narrativa, de contar su historia en sus propios términos, de convertir esta terrible experiencia en algo que pueda ayudar a otras mujeres. Sí, es abrumador. Sí, es aterrador, pero también es poderoso. Pensé en todos los mensajes que había recibido, todas esas mujeres agradeciéndome, diciéndome que las había inspirado. Gabriela tenía razón. Esto podría ser más grande que solo yo y Ricardo. Esto podría ser sobre dar voz a todas las mujeres que han sido traicionadas, humilladas, que se sienten atrapadas en matrimonios infieles. Está bien, dije, hagamos esto, pero con una condición. Solo haré una entrevista, la que creo que llegará al público más amplio y donde pueda contar mi historia completamente. ¿Tiene alguna preferencia?
Adela Micha, respeto su periodismo. Creo que hará las preguntas difíciles, pero también me dará espacio para responder honestamente. Excelente elección. Haré los arreglos. ¿Qué tal mañana por la noche? Les daremos a todos un día más para que la historia siga circulando. Y luego usted sale con su versión completa. Perfecto. Después de colgar, me sentí nerviosa pero decidida. Iba a hacer esto. Iba a pararme frente al país y contar mi historia. No como una víctima, sino como una sobreviviente. Pasé el resto del día en el hotel, mayormente escondida en mi habitación. Bajé a la playa una vez por la tarde, usando un sombrero grande y lentes de sol oscuros, tratando de ser anónima. Pero incluso así, la gente me reconocía. Una mujer se acercó, una turista de aspecto estadounidense en sus 50. «Disculpe», dijo en inglés con acento. «¿Es usted la mujer del avión?» Dudé, luego asentí. «Sí, soy yo». Su rostro se iluminó. «Tengo que decirle, usted es mi heroína». Lo que hizo, la forma en que manejó todo, fue increíble. Mi esposo me engañó hace 3 años y yo simplemente lo perdoné y seguimos como si nada. Viéndola a usted, su fuerza, me hace desear haber tenido el coraje de hacer lo que usted hizo. «Nunca es demasiado tarde», le dije suavemente, «para defenderse, para exigir el respeto que merece». Ella asintió, los ojos brillantes con lágrimas. «Gracias, gracias por ser tan valiente». Conversaciones como esa se repitieron varias veces durante mi caminata. Mujeres, y sorprendentemente algunos hombres también, acercándose para expresar su apoyo. Algunos compartiendo sus propias historias de infidelidad. Otros simplemente queriendo estrechar mi mano y decir gracias. Cuando regresé a mi habitación esa tarde, me sentía emocionalmente exhausta, pero también extrañamente energizada. Esto era importante. Mi historia era importante. No solo para mí, sino para todas las personas que habían sido traicionadas y que no sabían cómo seguir adelante. Esa noche, el licenciado Fernando Guzmán vino a mi hotel. Resultó ser un hombre en sus 50s, con cabello sal y pimienta y una presencia tranquilizadora. Nos sentamos en la sala de estar de mi suite y repasamos todos los detalles de mi caso. «Señora Castellanos», dijo, después de revisar toda la documentación, «usted tiene un caso extraordinariamente fuerte. Las pruebas son contundentes. Las transferencias de dinero, los registros de mensajes, las fotografías, todo está meticulosamente documentado. El investigador privado que contraté fue muy minucioso. Eso es una suerte para usted. En casos de divorcio, especialmente cuando se alega infidelidad y malversación de fondos, tener esta clase de evidencia es invaluable». Se reclinó en su silla. «Ahora, hablemos de lo que quiere. ¿Cuáles son sus objetivos en este divorcio?» «Quiero la boutique. Es mía, me la dejó mi madre. Ricardo no tiene ningún derecho sobre ella». «Absolutamente. Eso será fácil de establecer ya que era propiedad prematrimonial. Quiero la casa. La compramos juntos, pero yo pagué el 60% del enganche con dinero de mi herencia. También podemos argumentar eso efectivamente. Y quiero compensación completa por todo el dinero que él gastó en Daniela. Calculo que son aproximadamente 800,000 pesos durante los 2 años de la aventura». El licenciado Guzmán asintió. «Ese es un monto razonable y tenemos la documentación para respaldarlo. ¿Y en cuanto a pensión alimenticia? No quiero nada de él después del divorcio. Solo quiero lo que es mío, compensación por lo que robó, y que se vaya de mi vida para siempre». «Entendido. Y respecto a los cargos criminales que Aerolíneas del Pacífico está considerando», suspiré. «No estoy segura. Parte de mí quiere que enfrente consecuencias legales reales, pero otra parte, no sé si quiero ser responsable de mandarlo a prisión». «Es una decisión difícil», dijo el abogado comprensivamente. «Si puedo ofrecer mi perspectiva, los cargos criminales definitivamente fortalecerían su posición en el divorcio, pero también prolongarían significativamente el proceso y lo mantendrían a usted en la órbita de su exesposo por mucho más tiempo. Necesito pensar en ello. Claro, no hay prisa. Los hermanos Montero han indicado que esperarán su input antes de proceder. Después de que el licenciado Guzmán se fue, pedí cena al servicio de habitaciones y comí mientras repasaba todo en mi mente. Los cargos criminales, la entrevista de mañana, el divorcio inminente. Todo se sentía surreal,
como si le estuviera pasando a otra persona. Llamé a Sofía, mi mejor amiga. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que me conociera antes de todo este caos. «Elena», contestó al primer timbrazo. «Dios mío, estuve tan preocupada. ¿Cómo estás?» «Honestamente, no sé cómo estoy. Todo es tan surrealista». «Apuesto que sí. Quiero decir, eres famosa ahora. Todo el país está hablando de ti». «No quería ser famosa. Solo quería justicia, supongo. Validación. Y la conseguiste. Elena, todo el mundo está de tu lado. He visto los comentarios en redes sociales. Las mujeres te aman. Hasta hombres están diciendo que Ricardo se lo merecía. Voy a hacer una entrevista mañana, con Adela Micha». «¡Guau! Eso es grande. ¿Estás lista?» «No tengo idea. Gabriela, la directora de Relaciones Públicas de la aerolínea, va a ayudarme a prepararme, pero estoy aterrorizada. Vas a estar increíble. Solo sé tú misma. Cuéntale tu historia. Es poderosa y es real, y la gente va a conectar con ella». Hablamos durante casi una hora, poniéndonos al día no solo sobre el escándalo, sino también sobre cosas normales. Su trabajo, su novio, chismes sobre conocidos mutuales. Fue reconfortante, un recordatorio de que existía vida normal más allá de este drama. A la mañana siguiente, Gabriela llegó temprano con un equipo completo. Había un estilista para mi cabello y maquillaje, un consultor de imagen para ayudarme a elegir qué ponerme, e incluso un coach de medios para prepararme para las posibles preguntas. «No queremos que parezcas demasiado arreglada», explicó el consultor de imagen revisando mi maleta. «Queremos que te veas elegante, pero accesible, fuerte, pero vulnerable, profesional, pero humana». Finalmente decidimos por un vestido azul marino simple, pero elegante con tacones moderados. El maquillaje fue natural, apenas ahí, solo lo suficiente para verme descansada bajo las luces brillantes del estudio. Mi cabello fue peinado en ondas suaves. El coach de medios me hizo practicar respuestas a preguntas difíciles. ¿Qué va a decir cuando le pregunten si siente que fue demasiado lejos? ¿Cuando le pregunten si no podría haber manejado esto en privado? «Diré la verdad», respondí, «que él hizo público nuestro asunto privado con sus acciones, que yo solo aseguré que enfrentara las consecuencias de esas acciones públicamente». «Bien, ¿y cuando le pregunten si todavía lo ama?» Esa pregunta me detuvo. ¿Todavía amaba a Ricardo? Había estado tan enfocada en la ira, en la traición, en la venganza, que no había realmente procesado mis sentimientos más profundos. «Creo», dije lentamente, «que una parte de mí siempre amará al hombre que pensé que era. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era una ilusión, y no puedes amar una ilusión para siempre». Gabriela sonrió. «Perfecto. Eso es perfecto. Honesto, vulnerable, pero también fuerte. Es exactamente el tono correcto». La entrevista fue programada para las 6 de la tarde en los estudios de Imagen Televisión en Ciudad de México. Un jet privado, cortesía de los hermanos Montero, me llevó de regreso a la capital esa tarde. Cuando llegamos al estudio, había reporteros y cámaras por todas partes. Seguridad tuvo que escoltarme desde el auto hasta el edificio. Adela Micha me recibió personalmente en el Green Room. Era más pequeña de lo que parecía en televisión, pero tenía una presencia poderosa, ojos inteligentes que parecían ver directo a través de ti. «Elena», dijo, tomando mis manos en las suyas, «gracias por confiar en mí para contar tu historia. Gracias por darme la oportunidad. Voy a hacerte preguntas difíciles», advirtió, «porque esas son las preguntas que la audiencia quiere respuestas. Pero te doy mi palabra de que serán justas. No estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para entenderte». Aprecio eso. El set era íntimo. Solo 2 sillas frente a frente, con iluminación suave. Las cámaras estaban dispuestas en semicírculo alrededor de nosotras. Cuando me senté en mi silla, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los micrófonos lo captarían. 30 segundos, llamó a alguien fuera de cámara. Adela me sonrió tranquilizadoramente. «Respira. Vas a estar bien». Las luces se encendieron. Alguien contó. Y entonces estábamos en vivo, mi cara siendo transmitida a millones de hogares en todo México. «Buenas noches», comenzó Adela, mirando directamente a la cámara. «Esta noche tenemos con nosotros a Elena Castellanos,
la mujer que se ha convertido en un símbolo nacional de dignidad y empoderamiento femenino después de confrontar públicamente a su esposo infiel y a su amante durante un vuelo de avión. Elena, gracias por estar aquí. Gracias por recibirme, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Elena, vayamos directo al punto. Los videos de lo que pasó en ese vuelo se han vuelto virales. Millones de personas los han visto. ¿Puedes llevarnos a través de lo que pasó ese día? Tomé un respiro profundo. Claro, había descubierto la infidelidad de mi esposo varios meses antes. Contraté un investigador privado que me proporcionó evidencia extensa de su aventura con Daniela Sotomayor, una sobrecargo de Aerolíneas del Pacífico. Sabía que Ricardo tenía un viaje programado a Cancún y decidí estar en el mismo vuelo. ¿Por qué? ¿Por qué confrontarlo de esa manera tan pública? Porque durante 2 años él me había humillado en privado, había mentido, había robado dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener a su amante, había hecho planes para abandonarme. Sentí que merecía saber lo que se siente ser humillado públicamente. Adela asintió. Algunas personas han dicho que fuiste demasiado lejos, que esto debió manejarse en privado. ¿Qué respondes a eso? Respondo que él hizo nuestros asuntos privados públicos el momento en que decidió tener una aventura con una mujer cuyo trabajo lo pone en contacto con cientos de personas diariamente. El momento en que usó códigos de empleado fraudulentos, violando las políticas de una aerolínea importante. Sus acciones ya no eran privadas. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias públicamente. En el video, vemos a tu esposo tener lo que solo puede describirse como un colapso emocional. Admite la aventura, te insulta, se jacta de su relación con la sobrecargo. ¿Esperabas esa reacción? Honestamente, no. Esperaba que se sintiera incómodo, que tal vez admitiera la aventura después de ser presionado. Pero nunca anticipé que perdería el control de esa manera. Que diría esas cosas tan crueles frente a todos esos testigos. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Las lágrimas picaron en mis ojos. Me sentí destrozada, porque una cosa es saber que tu esposo te es infiel. Otra muy diferente es escucharlo decir que eres aburrida, que eres estúpida, que su amante es mejor que tú en todos los sentidos, y hacerlo frente a un avión lleno de extraños. Pero también te veías increíblemente calmada en ese video. Por fuera, sí, pero por dentro estaba colapsando. Creo que entré en una especie de modo de supervivencia. Sabía que si mostraba mi dolor, si me derrumbaba, Ricardo ganaría de alguna manera. Así que me mantuve fuerte. Hablemos del aftermath. Entiendo que Daniela Sotomayor fue despedida inmediatamente. Sí, los hermanos Montero, dueños de Aerolíneas del Pacífico, estuvieron esperando cuando aterrizamos. Daniela violó múltiples políticas de la empresa. Fue terminada en el lugar. ¿Sientes alguna culpa por eso? ¿Por el hecho de que ella perdió su carrera? Consideré la pregunta cuidadosamente. Daniela sabía que Ricardo estaba casado. Eligió involucrarse con él de todas formas. Eligió usar su posición como empleada de la aerolínea para facilitarle vuelos con descuento para estar cerca de él. Esas fueron sus elecciones. Las consecuencias son suyas también. Pero ella también fue víctima aquí, ¿no? Tu esposo probablemente le mintió, le prometió cosas. Tal vez. Probablemente. Pero ella también era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, Ricardo la engañó, pero ella también eligió participar en engañarme a mí. No soy responsable de las consecuencias de sus malas decisiones. Adela se inclinó hacia adelante. Elena, ¿todavía amas a tu esposo? La pregunta que había estado temiendo. Cerré los ojos por un momento, buscando la verdad en mi corazón. Amo al hombre que pensé que era, dije finalmente. El hombre que me cortejó hace 6 años. El hombre que me propuso matrimonio bajo las estrellas. El hombre que lloró en nuestra boda cuando hice mi voto de amarlo por siempre. Ese hombre lo amaba con todo mi corazón. Abrí los ojos y miré directamente a la cámara. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era una máscara. El hombre real, el que me mintió durante 2 años, el que robó de nuestras cuentas conjuntas, el que me llamó aburrida y estúpida. A ese hombre no lo conozco, y ciertamente no lo amo. ¿Qué viene ahora para ti? Divorcio. Ya tengo abogado. Vamos a dividir los bienes. Voy a pelear por cada peso que él gastó en su aventura. Y después voy a reconstruir mi vida.
Voy a enfocarme en mi negocio, en mis amigos, en mi familia. Voy a redescubrir quién soy fuera de ser la esposa de Ricardo Morales. ¿Y el perdón? ¿Hay alguna posibilidad de que perdones a Ricardo? El perdón es complicado, dije lentamente. Tal vez algún día, cuando el dolor no sea tan agudo, cuando haya tenido tiempo de sanar, tal vez pueda perdonarlo por mi propio bien. No por él, sino para que yo pueda seguir adelante sin cargando este peso de ira y dolor. Pero ese día no es hoy. Y el perdón no significa reconciliación. Nuestro matrimonio está terminado. Has recibido mucho apoyo. Miles de mujeres te han llamado una heroína, una inspiración. ¿Qué les dirías? Miré directamente a la cámara, sintiendo la importancia del momento. Les diría que no son las únicas. Si están en una relación donde son traicionadas, donde son faltadas al respeto, donde sus parejas las hacen sentir menos que lo que son, no están solas. Y tienen el derecho absoluto de exigir mejor, de exigir honestidad, fidelidad, respeto, y si no lo obtienen, tienen el derecho de irse. Eso es poderoso. Es verdad. Durante demasiado tiempo, las mujeres han sido condicionadas a perdonar, a olvidar, a mantener la paz, a mantener las familias juntas sin importar el costo para ellas mismas. Pero el costo es demasiado alto. Nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra autoestima, esas cosas importan. Importan tanto como mantener un matrimonio. Más, incluso. Algunos críticos han dicho que esto establece un precedente peligroso, que estás alentando la venganza pública. No estoy alentando la venganza, respondí firmemente. Estoy alentando la rendición de cuentas. Ricardo no enfrentó consecuencias porque yo fuera vengativa. Las enfrentó porque sus acciones tuvieron resultados naturales. Cometió fraude, violó políticas corporativas, traicionó votos matrimoniales. Esas acciones tienen consecuencias. Yo solo me aseguré de que las enfrentara. Elena, una última pregunta. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿harías algo diferente? Pensé en eso por un largo momento. Creo que hubiera confiado en mi instinto antes. Los signos estaban ahí desde el principio. Pequeñas señales de alerta que ignoré porque quería creer que mi matrimonio era feliz. Me habría ahorrado mucho dolor si hubiera actuado en cuanto tuve sospechas en lugar de esperar, juntar evidencia, planear. Pero en términos de cómo manejé la confrontación final, no cambiaría nada. Porque finalmente me defendí. Finalmente dije, no más. Y eso fue liberador. La entrevista continuó por otros 20 minutos, cubriendo más detalles sobre el divorcio inminente, mis planes futuros, cómo estaba lidiando emocionalmente con todo. Cuando finalmente terminó y las cámaras se apagaron, me sentí exhausta, pero también aliviada. Lo había hecho. Había contado mi historia. Adela me dio un abrazo. Fuiste increíble, auténtica, vulnerable, pero también fuerte. Exactamente lo que necesitaba ser. Gracias por darme esta plataforma. Gracias por confiar en mí con tu historia. Después de la entrevista, Gabriela me informó que los ratings habían sido fenomenales. Más de 8 millones de personas vieron en vivo. Y ya hay clips circulando en redes sociales. Elena, acabas de tener una de las entrevistas más vistas del año. Regresé a mi hotel en Ciudad de México esa noche. Me había mudado a un hotel diferente, más discreto, donde los medios no me encontrarían tan fácilmente. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de apoyo, ofertas de entrevistas adicionales, incluso algunas ofertas de publicación de libros editoriales que querían que escribiera mis memorias. Pero lo que más me impactó fue un mensaje de una mujer llamada Lucía. Elena, vi tu entrevista. Llevo 10 años en un matrimonio donde mi esposo me engaña repetidamente. Siempre lo perdono porque tengo miedo de estar sola, miedo de no poder mantenerme a mí misma y a mis hijos. Pero viéndote a ti, viendo tu fuerza, me di cuenta de que merezco mejor. Mañana voy a ver a un abogado. Gracias por mostrarme que es posible. Lloré cuando leí ese mensaje. Lloré por Lucía, por todas las Lucías del mundo atrapadas en matrimonios infelices. Y me sentí agradecida de que mi dolor pudiera servir a un propósito mayor. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El licenciado Guzmán comenzó formalmente los procedimientos de divorcio. Ricardo inicialmente trató de pelear, pero cuando vio la montaña de evidencia en su contra, cedió.
Aceptó darme la casa, la compensación completa por el dinero que había gastado en Daniela y una división de otros bienes que era generosa para mí. Los hermanos Montero decidieron no presentar cargos criminales después de todo. Don Alfonso me llamó personalmente para explicar: hemos decidido que el señor Morales ya ha enfrentado suficiente humillación pública. Su reputación está destruida. Su carrera profesional está en ruinas. Adicionar cargos criminales parecería excesivo en este punto. Me sentí aliviada. A pesar de todo, no quería ser responsable de mandar a Ricardo a prisión. Ya había obtenido mi justicia. Daniela, por su parte, había desaparecido de la vista pública. Escuché rumores de que se había mudado a Monterrey, viviendo con su familia, tratando de reconstruir su vida lejos del escrutinio de la Ciudad de México. Parte de mí esperaba que encontrara paz, que aprendiera de sus errores. Un mes después del incidente del avión, los papeles del divorcio fueron finalizados. Firmé mi nombre en la línea punteada, mirando la firma de Ricardo en la página opuesta. 5 años de matrimonio reducidos a documentos legales y firmas. Era deprimente, pero también liberador. ¿Cómo se siente?, preguntó el licenciado Guzmán cuando terminamos. Como cerrar un capítulo, respondí. Un capítulo doloroso, pero también importante, porque me enseñó mucho sobre mí misma, sobre lo que toleraré y lo que no. ¿Qué harás ahora?, sonreí. Vivir, simplemente vivir, y eso fue exactamente lo que hice. Volví a enfocarme completamente en mi boutique. Contraté 2 nuevas empleadas. Expandimos nuestra línea para incluir diseños originales míos. El negocio floreció, parcialmente porque yo estaba completamente presente de nuevo, pero también, admito, porque la notoriedad de mi historia trajo muchos clientes nuevos curiosos. Comencé terapia. Una buena terapia, con una psicóloga que se especializaba en trauma de infidelidad. Fue duro, enfrentar todo el dolor que había estado reprimiendo, pero también fue sanador. Aprendí que la traición de Ricardo no era un reflejo de mi valor, que no fui yo quien falló en el matrimonio, fue él. Reconecté con amigas que había descuidado durante los años difíciles de mi matrimonio. Sofía, por supuesto, pero también otras. Comenzamos a tener cenas mensuales, noches de películas, viajes de fin de semana. Recordé lo que era tener una comunidad fuerte de mujeres apoyándose mutuamente. Incluso comencé a salir de nuevo, aunque de manera muy casual. Nada serio. Solo cenas ocasionales, conversaciones. Redescubriendo lo que me gustaba, lo que me hacía reír, qué tipo de persona me atraía ahora que era una mujer diferente de la que había sido cuando conocí a Ricardo. 3 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada de doña Beatriz, mi ex-suegra. Elena, espero que esté bien llamarte. Por supuesto, doña Beatriz. ¿Cómo está? Estoy bien, pero llamaba para contarte sobre Ricardo. Mi estómago se tensó. ¿Está bien? Físicamente sí. Pero Elena está destrozado. Ha perdido la mayoría de sus clientes. Su reputación en los negocios está arruinada. Está viviendo en un departamento pequeño, apenas sobreviviendo. Y lo peor de todo, está solo, completamente solo. Sentí una punzada de... ¿qué? ¿Lástima? ¿Satisfacción? ¿Culpa? Era una mezcla confusa de emociones. ¿Por qué me estás contando esto? Porque él quiere hablar contigo. Ha estado en terapia, trabajando en sí mismo. No está pidiendo que regreses con él. Solo quiere... cierre. Disculparse apropiadamente. Sin gritos, sin súplicas. Solo 2 personas que alguna vez se amaron, teniendo una conversación honesta. Consideré esto. Mi terapeuta y yo habíamos hablado sobre el concepto de cierre. Sobre cómo a veces necesitas enfrentar a la persona que te lastimó, no por ellos, sino por ti mismo. Está bien, dije finalmente, pero en un lugar público, y solo una conversación, una sola. Gracias, Elena. Eso es más de lo que él merece. Nos encontramos en un café tranquilo en La Condesa una semana después. Llegué temprano, pidiéndole al mesero una mesa en el rincón trasero, donde tendríamos privacidad, pero aún estaríamos en público. Cuando Ricardo entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba un poco descuidado. Lucía como un hombre que había pasado por el infierno, lo cual, supongo, había hecho. Se sentó frente a mí,
sus manos temblorosas mientras las colocaba sobre la mesa. «Elena», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Gracias por aceptar verme». «Tienes media hora», respondí. «Y luego me voy», asintió. «Entiendo. Elena, yo he pasado los últimos meses en terapia, trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y he llegado a darme cuenta de algunas cosas muy incómodas sobre mí mismo. ¿Cómo qué? Como que soy un cobarde. Como que en lugar de enfrentar los problemas en nuestro matrimonio, en lugar de comunicarme contigo sobre mis insatisfacciones, tomé el camino fácil. La aventura era una escapatoria, una forma de sentirme vivo sin hacer el trabajo duro de arreglar lo que estaba roto en casa. Podrías haber simplemente pedido el divorcio, dije. Si eras tan infeliz, podrías haber sido honesto. Lo sé, Dios, lo sé. Y ese es mi mayor arrepentimiento. No la aventura en sí, aunque eso también fue terrible, sino todas las mentiras, la traición de tu confianza, la forma en que te hice cuestionar tu propia realidad durante meses mientras yo negaba todo. ¿Y el arrebato en el avión? ¿Las cosas crueles que dijiste? Se encogió como si le hubiera golpeado. Eso es lo que más me persigue. Elena, no pensaba esas cosas, no las creo. Estaba en pánico, asustado, atrapado y lash out de la peor manera posible. Pero eso no es excusa. Las palabras importan. Y las mías te lastimaron de una forma que nunca podré deshacer. No, acordé. No puedes. No espero que me perdones, continuó. Honestamente, no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que lo siento. Desde lo más profundo de mi alma, lo siento. Y que tú nunca fuiste el problema. Nunca fuiste aburrida o estúpida o inadecuada de ninguna manera. El problema era yo, mi inmadurez emocional, mi incapacidad de comunicar, mi egoísmo. Lo miré, este hombre con quien había compartido 5 años de mi vida, este hombre que me había lastimado tan profundamente, y sentí nada, no ira, no amor, no dolor, solo una especie de triste aceptación. Ricardo, aprecio que hayas hecho este trabajo en ti mismo. Aprecio la disculpa, pero necesitas entender algo. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes borrar el dolor, la humillación, los años de mi vida que perdí confiando en un hombre que no merecía esa confianza. Lo sé. Y aunque aprecio la disculpa, no la necesito para seguir adelante. Ya he hecho mi paz con lo que pasó. He llorado mis lágrimas. He hecho mi trabajo de sanación. Estoy bien, y lo estaré bien sin tu disculpa o tu arrepentimiento. Él asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo entiendo, y me alegra que estés bien. De verdad, también espero que tú estés bien eventualmente, dije, sorprendiéndome a mí misma. Espero que uses esto como una oportunidad para crecer, para convertirte en un mejor hombre, no por mí, sino por la próxima mujer que entre en tu vida, para que no tengas que hacerle pasar por lo que me hiciste pasar a mí. Lo intentaré. Todos los días, lo intentaré. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. Luego me puse de pie. Adiós, Ricardo. Adiós, Elena. Y gracias por todo, por los buenos años que tuvimos, por esta conversación, por ser más amable de lo que merezco. Salí del café sintiéndome más ligera que en meses. El cierre que no sabía que necesitaba se había logrado. Ricardo era ahora verdaderamente parte de mi pasado. Ya no tenía poder sobre mí. 6 meses después del incidente del avión, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. La boutique estaba prosperando. Había comenzado a dar charlas ocasionales en eventos de empoderamiento femenino, compartiendo mi historia, ofreciendo consejos a otras mujeres navegando infidelidad y divorcio. Era gratificante ver cómo mi experiencia podía ayudar a otros. Una tarde, estaba en la boutique arreglando una nueva exhibición cuando entró un hombre. Alto, cabello oscuro con toques de gris en las sienes, ojos amables. Lucía profesional en un traje bien cortado pero no pretencioso. ¿Puedo ayudarlo?, pregunté. Sonrió. En realidad, estoy buscando un regalo para mi hermana. Es su cumpleaños y ella ama la moda. Pasamos la siguiente media hora revisando opciones mientras él me hablaba sobre su hermana, sus gustos, su personalidad.
Era gracioso y atento y claramente se preocupaba profundamente por su familia. Cuando finalmente eligió un hermoso chal de seda, se detuvo al pagar. «Eres Elena Castellanos, ¿verdad?». Mi estómago se tensó. Aquí venía el reconocimiento, las preguntas sobre el escándalo. «Sí, soy yo. Pensé que te reconocí. Vi tu entrevista con Adela Micha. Fue poderosa. Mi hermana pasó por algo similar el año pasado. Tu historia le dio el coraje para finalmente dejar a su esposo. Así que gracias por ser tan valiente públicamente». «Oh, gracias. Me alegra que ayudara. Mi nombre es Andrés, por cierto. Andrés Fuentes». «Encantada, Andrés». Dudó, luego. «Sé que esto es probablemente terrible timing, y siéntete libre de decir que no, pero ¿te gustaría tomar un café alguna vez? Solo como amigos. Me encantaría escuchar más sobre tu negocio». «Estoy en textiles también, del lado de manufactura». Lo miré evaluando. No había presión en su pregunta, no había expectativas, solo una invitación genuina a conectar. «¿Sabes qué? Sí, me encantaría». Intercambiamos números. Él se fue con el regalo para su hermana, prometiendo llamar pronto. Carmela, quien había estado observando discretamente desde el otro lado de la tienda, corrió hacia mí. «¿Quién era ese? Era guapísimo». Me reí. «Solo un cliente». «¿Un cliente que te pidió salir?» «Solo café, como amigos». «Claro, como amigos», dijo con un guiño. «Elena, esto es bueno. ¿Estás lista para esto?» «No sé si estoy lista para nada romántico». «No tiene que ser romántico, pero sí tienes que empezar a vivir de nuevo, completamente. Y eso incluye conocer gente nueva, hacer conexiones nuevas. No todos los hombres son como Ricardo». Tenía razón. Yo lo sabía. No todos los hombres eran como Ricardo. Y merecía darme la oportunidad de descubrir eso por mí misma. Andrés llamó 2 días después. Fuimos a tomar café, que se convirtió en almuerzo, que se convirtió en caminar por el bosque de Chapultepec, hablando hasta que el sol se puso. Resultó que teníamos mucho en común: amor por los negocios, pasión por el diseño, valores familiares similares. Y lo más importante, era fácil estar con él. No había drama, no había juegos, solo conversación honesta y genuina. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo mientras caminábamos. «Depende de qué tan personal. ¿Todavía estás sanando? Del divorcio, del escándalo, de todo». Pensé en su pregunta. Siempre estaré sanando en cierto sentido. Las experiencias que pasé me cambiaron. Me hicieron más cautelosa, más cínica en algunos aspectos, pero también más fuerte, más consciente de mi propio valor. Así que sí, todavía estoy sanando, pero también estoy creciendo. Eso es hermoso y honesto. Aprecio la honestidad. Aprendí de la manera difícil que la honestidad es lo más importante en cualquier relación. Estoy de acuerdo. Y solo para que sepas, no tengo agenda oculta aquí. Si esto se convierte en amistad, genial. Si se convierte en algo más, también genial. Pero no hay presión, no hay expectativas. Solo quiero conocerte, Elena. La persona real, no la persona de los videos virales. Fue en ese momento que supe que Andrés era diferente. Y que tal vez, solo tal vez, estaba lista para darle a alguien nuevo una oportunidad. Los siguientes meses fueron de descubrimiento. Andrés y yo nos volvimos amigos primero, genuinos amigos. Él me presentó a su familia. Yo lo presenté a la mía. Íbamos a eventos juntos, a veces como pareja, a veces solo como amigos. Era refrescante no tener que definir todo inmediatamente. Y un día, casi un año después del incidente del avión, me di cuenta de que era genuinamente feliz. No de la manera superficial que había tratado de convencerme de que era feliz en mi matrimonio con Ricardo, sino profundamente, auténticamente feliz. Me gustaba mi vida, me gustaba quien me había convertido, me gustaba la fuerza que había descubierto en mí misma. La boutique había duplicado sus ventas, había publicado un libro sobre mi experiencia, con las ganancias yendo a organizaciones que ayudan a mujeres dejando relaciones abusivas. Había encontrado un propósito en usar mi historia para ayudar a otros. Y sí, había comenzado a caer enamorada de Andrés. Lenta, cuidadosamente, pero definitivamente. Él era paciente, amable, honesto en formas que Ricardo nunca había sido. No me presionaba,
no me apuraba. Solo estaba ahí, consistente y genuino. Una noche estábamos cenando en mi departamento nuevo, el que había comprado después del divorcio con mi parte de la venta de la casa. Era más pequeño que la casa que había compartido con Ricardo, pero era completamente mío. Cada pieza de mueble elegida por mí, cada decoración reflejando mi gusto. «Elena», dijo Andrés, tomando mi mano a través de la mesa, «hay algo que quiero decirte». Mi corazón se aceleró. «Sí, te amo. Sé que es temprano. Sé que todavía estás sanando, pero me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu resiliencia, de tu risa, de todo. Y solo necesitaba que lo supieras. No tienes que decir nada de vuelta. Solo necesitaba decirlo. Miré a este hombre que había entrado en mi vida en el momento perfecto. No demasiado pronto, cuando todavía estaba rota. No demasiado tarde, cuando podría haberme vuelto demasiado cínica para intentarlo de nuevo. Justo en el momento correcto. «Yo también te amo», dije. Y era verdad, lo amaba. Diferente de como había amado a Ricardo. Más sabio, más cuidadoso, pero no menos profundo. Él sonrió, esa sonrisa que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas. ¿Sí? Sí. Nos besamos ahí en mi comedor y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de un futuro que podría ser hermoso. Esperanza de que no todas las historias de amor terminan en traición. Esperanza de que merecía ser amada, verdadera y completamente. La historia de lo que pasó en ese avión eventualmente se desvaneció de los titulares. Nuevos escándalos, nuevas historias tomaron su lugar, pero para mí siempre sería un momento crucial. El día en que dejé de ser una víctima y me convertí en una sobreviviente. El día en que me defendí de la manera más pública posible. ¿Lo haría de nuevo? Honestamente, no lo sé, pero no me arrepiento, porque esa experiencia, por dolorosa que fue, me enseñó algo invaluable, que soy más fuerte de lo que jamás pensé, que merezco respeto y honestidad, y que a veces la única forma de sanar es enfrentar el dolor de frente. 2 años después del incidente, estaba de pie en la terraza de mi boutique, ahora expandida a una segunda ubicación. Era el lanzamiento de mi nueva línea, inspirada en conceptos de transformación y renacimiento. Mariposas, fénix, imágenes de fuerza emergiendo de la ceniza. Andrés estaba a mi lado, su brazo alrededor de mi cintura. Sofía estaba ahí con su ahora esposo. Doña Beatriz había venido, orgullosa como siempre de apoyarme. Clientes, amigos, prensa, todos reunidos para celebrar no solo una nueva línea de ropa, sino lo que representaba, renovación. Alguien en la multitud gritó, «¡Eres una inspiración!». Sonreí, sintiendo lágrimas de gratitud picando mis ojos. «No», respondí, «soy solo una mujer que se negó a quedarse en una situación que la hacía infeliz. Soy solo una mujer que exigió mejor, y eso es algo que cualquiera puede hacer». Esa noche, cuando todos se habían ido y la boutique estaba vacía y tranquila, me quedé sola por un momento, mirando los vestidos en sus perchas, cada uno representando un pedazo de mi viaje. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Hola, Elena. No sé si recordarás, pero nos conocimos brevemente en el aeropuerto hace 2 años. Yo era una de las pasajeras en ese vuelo. Solo quería decirte que acabas de ayudarme a dejar a mi propio esposo infiel. Vi tu fuerza ese día y nunca la olvidé. Gracias por mostrarme que es posible. María». Sonreí, mis ojos llenándose de lágrimas. Esto era por lo que todo había valido la pena. No la venganza, no la justicia, sino el impacto. El efecto dominó de una mujer decidiendo que merecía mejor y al hacerlo, mostrándole a incontables otras que ellas también lo merecían. Apagué las luces de la boutique y cerré con llave, caminando hacia donde Andrés me esperaba en el auto. Mientras conducíamos a casa bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. La historia del vuelo 237, del día en que mi mundo explotó en el cielo, se había convertido en parte de quién era, pero ya no me definía. Era solo un capítulo en un libro mucho más grande, un capítulo doloroso, pero necesario. Uno que me había enseñado todo sobre fuerza, dignidad y el poder de negarse a ser pequeña en un mundo que a menudo quiere que las mujeres seamos justamente eso.
Y mientras Andrés tomaba mi mano, conduciendo a través de las calles iluminadas de mi ciudad, supe con certeza absoluta que los mejores capítulos de mi vida aún estaban por escribirse.